Hola, ¿qué tal mis bendecidos? ¿Cómo se encuentran? Qué privilegio es volver a estar otra vez reunidos con ustedes para siempre tocar tantos temas que podemos aprender y sobre todo que podemos aplicar en nuestra vida. Hoy quiero compartir contigo un tema que realmente aprendí y que también cuando lo viví pude ver aquellas cosas que hay veces nos afectan a nosotros los seres humanos cuando tenemos aquella intención de salir al campo. Pues es muy importante que podamos comprender. De pronto tú que ves este video en la ciudad puede servirte y puede de pronto aprender algo con respecto a esto y tener de pronto el cuidado de que si tú vas a salir al campo puedas hacer la preparación adecuada para poder hacerla y no cometer errores. Una vez más, pues quiero darte la bienvenida. Gracias, quédate hasta el final de este video porque sé que en algún momento, si tú tienes el deseo de poder salir al campo, pues te va a servir este video a ti que estás viendo detrás de esta pantalla este video. Muchas gracias por permitirnos abrir este espacio. Hoy en día de preparación deseamos que tú puedas aprender un poco acerca de esto. Hoy no tenemos una temática con respecto de pronto a la tierra, a los árboles, a la parte de un campesino, sino vamos a hablar sobre un tema que me parece que es muy importante y el cuidado que debemos nosotros tener cuando salimos al campo. ¿Por qué? Es importante comprender que en el mundo hay diversas pensamientos, hay diversas formas obviamente de entender lo que Dios nos quiere dar a comprender por medio de su palabra. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ya lo hemos hablado en otros videos y también nos habla incluso sobre Lot, que Lot pudo haber vivido fuera de la ciudad y podía haber trabajado, ir y volver. Pero entonces, el cuidado que quiero decirte en este momento es algo que nosotros como seres humanos cuando estamos viviendo en la ciudad y tenemos el deseo de salir al campo, podemos cometer errores. Voy a contarte una historia de un amigo. Cuando yo vivía en la ciudad, un amigo decidió irse a vivir al campo. Pero algo que pasó con él es que por medio de que tú sabes que yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día. Y de pronto realmente pueden existir personas que pueden dar mensajes muy hermosos y no solamente en la iglesia adventista, sino en otros lugares también. Pueden existir personas que quieren decirte, bueno, quieres salir al campo, vámonos. Y no solamente porque tú de pronto asistas a la iglesia, puedas tener un buen concepto sobre lo que dice la palabra de Dios y poder aplicarlo para salir al campo, sino también podemos encontrar en el mundo personas que tienen pensamientos que pueden decir, bueno, vamos a salir al campo y vámonos, pero vámonos ya. Entonces, este es el error que nosotros muchas veces llegamos a comprender y que por medio de la emoción, por medio de que una emoción excitante, de que vámonos, vámonos ya, que es hora de salir, entonces nos vamos. Y bueno, después de que nosotros nos vamos, ¿ahora qué? Ese es el problema que más deseo que ustedes puedan entender. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Voy a contarte un poco por encima lo que pasó en esta historia. Esta historia, el hombre que bien conocía lo que es importante de vivir en el campo, aquellos beneficios, pero entonces existen personas que dan mensajes de alarma. Hay personas que son alarmistas. ¿Y cómo alarmistas? Hay que salir ya porque, mejor dicho, nos vamos todos a morir. Y claro que sí, es importante. Hay que salir, pero hay que hacerlo de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque Dios te dice que todo lo que se haga, hágase con orden. Ahora, llegará un tiempo donde ya dice, y es bíblico, que así dice la Biblia, ojalá vuestra huida, en Mateo 24, ojalá vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, lo dice de Mateo 24. Entonces, es importante comprender que está hablando de una huida, pero entonces hay personas que traen a colación esto de una forma espontánea y puede ocasionar que muchas personas, como aquella historia que te voy a contar, pueda pasar eso. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la historia. El amigo que decidió escuchar
aquel mensaje lo tomó de una forma de pronto muy personal, de que era algo de alarma en el momento ya, que había que hacerlo ya. No se midió, tenía una casita en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, vendió su propiedad y fue a formar hogar en el campo. Estando en el campo, el terreno que él compró no pudo ser muy bueno porque no sabía acerca nada del campo. Compró un terreno que no era bueno para sembrar y también no tenía el conocimiento total de pronto, o pues no total, sino no tenía el conocimiento, por decir básico, acerca del campo. Cuando él estuvo allí pasando 5 meses, se vio frustrado porque no podía hacer algunas actividades y no comprendía algunas cosas del campo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Al verse ya un año de estar en el campo y no podía hacer de pronto las mayores actividades porque no comprendía qué es trabajar en el campo, el tener un puesto de avanzada, tener ir a conocer, de desarrollar esos trabajos. Una vez estando allí, se llegó y se frustró. Es decir, que directamente, si tú sales al campo, hay que salir con un propósito. Y ese propósito hay que hacerlo todo con orden. Entonces, ¿qué pasó con mi querido amigo? El amigo tuvo que volver del campo otra vez a la ciudad. ¿Y qué pasa? Se convierte en objeto también de burla porque las demás personas dicen, pero es que usted no salió y qué pasó, ¿por qué otra vez está aquí? ¿Os le fue mal? Y entonces surgen un montón de formas de críticas que se ataca a la persona y hay veces por no pensar de una forma adecuada, de una forma sabia, se cometen estos errores. Entonces yo deseo que tú no cometas ese error y que puedas hacer las cosas correctamente y sobre todo que puedas poner todos aquellos planes en las manos de Dios, no porque alguna persona te diga hay que salir al campo, te coja y te alistes y te vayas, porque después de estar allá, lo más probable es que tú desees volver otra vez a la ciudad, donde te sientas en confort. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto puede pasar. Le pasó a un amigo muy cercano y ahora puede incluso sucedernos a nosotros. Pero entonces hay que tener en cuenta qué es lo que tú deseas hacer, qué deseas poner allí, qué deseas plantar, qué deseas desarrollar y sobre todo que vaya bajo el contexto de que a Dios le agrada y por qué hay que hacer un plan, un plan. Bien, voy a leerte un pequeño párrafo que encontré en un libro que se llama De la ciudad al campo y dice en el capítulo, bueno, tiene por título Hágase todo con orden, lo puedes buscar en el del libro De la ciudad al campo. Tiene el título grande que dice Hágase todo con orden y viene diciendo, no se haga nada en una forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan entusiasmo que no es de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, ustedes pueden seguirlo leyendo. Deseo que ustedes lo puedan terminar de leer. El libro de la ciudad al campo lo dice y entonces nos dicen que hay que tener un cuidado, que hay que hacer todo conforme en orden. Ahora, voy a contarte una pequeña experiencia de lo que nosotros hicimos al salir de la ciudad al campo. Nosotros teníamos el plan de salir al campo con mi esposa y decidimos, pero bueno, tenemos nuestras ocupaciones en la ciudad, trabajamos acá en la ciudad, desarrollamos todo nuestro sistema económico acá en la ciudad y nuestro estilo de vida, pues criado en la ciudad, nacido en la ciudad y toda mi juventud. Y yo decía, pues irme a vivir al campo no lo veo en el momento como algo apropiado. Me sentía un poco más joven y podía ver que podía desarrollar ciertos intereses de pronto en la universidad, de alguna carrera y poder trabajar en la ciudad pensando que allí podría conseguir un mejor sustento. Ahora, eso nos sucede mucho a los jóvenes, por eso la gran mayoría de los jóvenes se encuentran en las ciudades. ¿Y en dónde están los adultos? Están en el campo. La gran mayoría de los padres mandan a sus hijos a la ciudad a estudiar, pero los padres se quedan en el campo. ¿Y qué pasa con los jóvenes? No vuelven al campo a desarrollar todo lo que aprendieron en la ciudad. La gran mayoría se quedan ocupando puestos en la ciudad. Entonces yo pensaba y yo decía, no, o sea, a pesar de que la ciudad está llena de jóvenes, mi deseo es como poder vivir en el campo. No conozco en su totalidad un, un algo para desarrollar en el campo, pero sí deseo tener la experiencia y sobre todo deseo ir
paso a paso aprendiendo. Entonces, con mi esposa, lo más que nosotros pudimos hacer y lo más lógico y lo más sabio que yo te aconsejo a ti es que pongas en oración. Estuvimos de acuerdo con mi esposa de orar durante casi un mes. Estuvimos orando durante un mes. Bueno, Dios, muéstranos cuál es el proyecto que tú tienes con nosotros. Estábamos recién casados y deseábamos tener una experiencia que no fuese en la ciudad, sino que fuese retirado de la ciudad. Entonces, Dios, dirígenos tú qué deseas que hagamos, cuál es el plan que tú deseas que nosotros desarrollemos. Entonces, surgió una idea de nosotros, Dios yo creo que la puso, de tomar un papel. Y yo te aconsejo que tú hagas esto. Si tú tienes el deseo y estás con tu pareja, de pronto estás o solo, pon esto en un papel. Y entonces nosotros colocamos en un papel lo siguiente. Partimos el papel en dos, le hicimos una línea. A un lado le colocamos lo bueno y al otro lado le colocamos lo malo. Dijimos, ¿qué es bueno de estar en el campo y qué malo es de estar en el campo? Lo bueno de estar en el campo, bueno, aire puro, mejor alimentación, un trabajo que hay que empezar a desarrollar y tiempo que hay que dedicarle. Por ejemplo, como han visto en los videos, de un ejemplo, nosotros hicimos un cultivo de yuca, entonces hay que limpiarlo, y aparte de eso, más cosas. Por ejemplo, quiero tener unos palitos, unas plantas de plátano. Entonces, bueno, hay que traer unos colinos, aprender esto, desarrollarlo, aprender a mirar un poco sobre la tierra, cuál es la tierra en donde mejor se debe producir el plátano, en donde mejor se debe producir, y empieza esa carrera, uno a aprender. Pero bueno, en el papel colocaba, punto principal, beneficios, aprender del campo, aprender del campo. Segundo, economía, economía más económico en el campo que en la ciudad. Ejemplo, si tú vas al campo, pero directamente nosotros decíamos, para poder salir al campo, tenemos que hacer una transición de la ciudad a un pueblo o a un sitio rural pequeño. Y después de ese sitio rural pasar al campo. Y esto fue lo que nosotros hicimos. Nosotros salimos de la ciudad, pasamos a vivir a un pueblo, a una zona rural pequeña, no muy grande, pero que realmente era muy sabroso vivir allí porque realmente encontraba uno, quedaba cerca el campo, muchos hermanos de la iglesia que tienen fincas, uno podía ir a visitar y entonces mientras uno estaba en el pueblo podía ir a visitar las fincas y empezar a aprender antes de tú pasar al campo. Entonces decíamos nosotros, bueno, vamos, visitamos a un hermano y él me enseñaba, bueno, mire, este es el colino, así se hace, así se desarrolla, esta es la mejor tierra. Y entonces todo esto va quedando almacenado en tu mente. Sin embargo, nosotros pusimos en la hoja, bueno, tenemos varios beneficios con estar en el campo. Entre todos los beneficios que encontramos como más de unos 20 beneficios y en las cosas malas encontramos solamente una. No se las voy a decir porque ustedes tienen que mirar en el terreno donde ustedes van a ir a vivir. Entonces ustedes tienen que seleccionar qué es lo malo. Piensen de pronto qué es lo malo, qué podría ser malo de estar allí, qué puede existir que sea malo de tú vivir allí. Nosotros solamente en ese punto colocamos una sola cosa y pues realmente eso es de pronto por la zona donde nosotros vivimos. De resto todo era excelente, todo era bueno. Entonces pensamos, nosotros decíamos de la siguiente manera, es importante que miráramos 20 cosas buenas contra una cosa mala. Yo decía, no, estamos, pero mejor dicho, perdiéndose el tiempo. Y entonces, siguiendo en la oración, decíamos, Dios, permítenos encontrar un sitio donde tú quieres que nosotros vayamos. Y nos trajo a una zona muy sabrosa, una zona que realmente el calor era lo que yo quería, me gusta la tierra caliente. Eso era uno de los puntos también que estaban, deseo tierra caliente, deseo un lugar donde haya bastante hierba, bastante vegetación, un lugar donde pueda existir aquel núcleo, esto es algo importante que debes de poner, el núcleo social. El núcleo social era un poco más vasto, más grande, en amigos que son de aquello conocimiento de pronto que yo ando buscando acerca de la Biblia, acerca de todo esto que podemos nosotros aplicar con respecto al espíritu de profecía, la Biblia, hermanos de iglesia, era lo que yo deseaba. Y entonces ahí es donde Dios nos lleva ahí a ese lugar. Y entonces, algo que yo quiero decirte,
que un lugar que tal vez tú no habías conocido antes, que no habías tenido una experiencia de vivir, cuando llegas allí es porque Dios te mandó, Dios te utilizó y desea ponerte allí. Entonces, en ese papel debes de colocar las cosas buenas y en el otro lado las cosas malas. Si las cosas buenas son muchísimo mayores, piensa en todo, en todo. Ahora, una de las que más debes de pensar principalmente es sobre la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica es importante porque de allí tú vas a vivir. Pero entonces yo te aconsejo que hagas el proceso como nosotros lo hicimos. Sal de la ciudad, pasa a un sitio rural. ¿Cuánto vivimos en el sitio rural? Aproximadamente creo que 1 año y medio, 2 años más o menos. Y de ahí en ese tiempo estuve conociendo los hermanos de finca y pude aprender cosas de finca y después pasar ya a vivir en el campo. Te aconsejo que hagas eso. ¿Para qué? Para que no te frustres y hagas las cosas con orden. Todo es importante hacerlo con orden. Dios dice que lo hagamos en orden. Y entonces, mientras tú estás en el pueblo, en la zona rural, tú puedes desarrollar varios trabajos. Ahora, tú eres una persona que Dios te dio capacidades magníficas. Si tú trabajas en una empresa, de pronto eres una persona que trabajas en una empresa, yo qué sé, sacando fotocopias, de pronto, bueno, no sé, realmente puedes tener algún puesto muy bueno o de pronto un puesto que de pronto no sea tan bueno, vamos a decirlo, valga la redundancia, pero es importante saber que Dios te creó a ti de una forma libre, que tú puedas trabajar y puedas tener el sustento económico de una forma libre. ¿Cómo así libre? Que puedas ser independiente. Piensa en eso. Nosotros vinimos de la ciudad a trabajar, a administrar un almacén en este sitio. Pero entonces al llegar aquí nosotros teníamos en nuestra mente que deseábamos ser independientes, buscar la independencia. ¿Para qué? Para que puedas tener el tiempo de poder trabajar, poder aprender y sobre todo porque estando en el campo te va a demandar tiempo, te va a demandar espacio, te va a demandar trabajo y entonces hay que tener todo esto en conjunto en proyectos. Es importante conocer, querido amigo, querido hermano, que hay que hacer las cosas en orden. Entonces, te aconsejo, busca primero un sitio como un pueblo, si te quedas cerca, si lo ves a bien o si tú ya te sientes muy preparado de pasar de una vez al campo sabiendo que obviamente el trabajo ya va a ser más arduo y de pronto no conoces, de pronto puede pasar como lo que le pasó a mi amigo que te conté en la historia. Más bien deseo es que tú puedas hacer las cosas de pronto un poco lento, pero que vayas seguro. Porque el amigo decidió devolverse a la ciudad y él dice que jamás volvería al campo. Entonces lo que deseamos es que una persona si sale al campo es para que pueda explotar allí todo el potencial y sobre todo que pueda tener un crecimiento y que pueda no solamente económico sino principalmente espiritual y que sea de gran beneficio, no solamente, o sea, una familia que salga al campo es una familia más que comienza a tener beneficios especiales. Y entonces, ahí vemos, queridos amigos, queridos hermanos, que realmente comprendamos que todo Dios lo hace en orden y deseas que tú y yo lo hagamos en orden. El sistema económico, como bien lo venía diciendo, es importante que lo tengas en cuenta. Yo que sé cuál profesión tú tengas. Si no tienes ninguna profesión, hay muchos lugares que tú vas y visitas y tú dices, oiga, aquí puedo formar, yo que sé, de pronto un negocio, una empresa, y entonces ahí es donde comienza a surgir las cosas maravillosas, porque es que Dios, si tú lo pones en las manos de Dios, empiezan a crecer. Y ahora, nosotros pues vivimos aquí en este sitio maravilloso, en el departamento de Arauca, tanto que tapé el nombre, pero voy a decirlo, el departamento de Arauca es muy maravilloso, es realmente sabroso, el clima de pronto hay personas que no conocen y les invito para que de pronto si ustedes desean tener una experiencia, conocer un lugar maravilloso, son lugares como estos. No lo conocía y ahora que lo conozco yo digo no me quiero regresar, no deseo cambiar este sitio, pues para mí he podido observar cómo la naturaleza es tan magnífico, el poder ver que cómo tú siembras algo produzca un fruto y sobre todo que sea de sustento para ti, es maravilloso. En cualquier lugar lo puedes desarrollar, en cualquier sitio del campo. Pero, por ejemplo, hay sitios donde tú vas y te sientes allí muy cómodo, te sientes muy feliz, te sientes que allí encontraste un sitio perfecto para vivir. Mientras viene Cristo, obviamente.
pero entonces dice un texto bíblico, no lo recuerdo el texto en el momento bueno, no sé si es un texto, pero sé que es realmente algo que dice así, que mientras nosotros vivamos, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo acá en esta tierra. Si lo sabes, déjame en el comentario y te agradezco por dejármelo ahí también. Entonces, querido amigo, querido hermano, es importante conocer que, que todo lo que Dios ha plantado y que ha dejado es para nuestro bien. Deseas que tú y yo vivamos en el campo, si lo es posible, y ojalá que fuese así, que todo el mundo pudiéramos vivir en el campo para gozar de muchas cosas, entre estos sobre la salud. Entonces, una vez más te invito también para que te suscribas a este canal. Este canal es con el propósito de que las personas que se encuentran en las ciudades, incluso también en el campo, podamos entender y vivir en agradecimiento con Dios. Porque incluso hay personas que viven en el campo que ya todo se vuelve a veces como máquina. Así como estamos en la ciudad que volvemos máquinas, también podemos estar en el campo y ser máquinas. Hay veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no aprovechamos o no disfrutamos aquello que Dios nos da. Dios nos da un clima maravilloso. Hay veces incluso podemos, no solamente en la ciudad, sino en el campo también. Hace mucho sol y nos quedamos por el sol. Hace mucha lluvia y no disfrutamos todas estas cosas que Dios nos da. Y todos son temporadas y hay que aprender a disfrutarlas y vivirlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que una vez más, querido amigo, muchas gracias por permitirme abrir las puertas de tu hogar para poder presentar este video a ti. Ojalá sea de tu gran ayuda y no olvides en suscribirte en el canal. Y también recuerda que si vas a salir al campo, número 1, pídele dirección a Dios. Número 2, coge una hoja, divídela en dos, bueno y malo. Y si tienes que clavarlo en una pared, clávalo allá y tenlo siempre en vista. Voy a salir al campo. ¿Para dónde? No sé. Dios me dijo que voy a salir al campo. Si Dios te está diciendo, así va a ser. Y entonces, número 2, pon eso en un marco, no sé, para que nunca se pierda de vista el objetivo que tú tienes, que tú quieres. Y sobre todo, así vas a poder desarrollar todo en un orden y vas a poder hacer las cosas en mejor sintonía y en mejor armonía con Dios. Una vez más, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.